Vamos ahora a trabajar un poco el tema del número de partículas y al final queremos llegar a poder comparar las funciones partición en sí entre la función partición de Bose-Einstein para partículas de spin entero con la función partición de Fermi-Dirac para partículas de spin fraccional y la función partición que introducimos ahora como un nombre que sea similar, que sea el mismo rango de discusión, justamente para el caso de la función de partición clásica, de un gas clásico, que la llamamos la función partición de Maxwell-Boltzmann. Recordemos acá, esta lámina ya la habíamos visto antes, esta era la expresión justamente para el logaritmo de la función partición de Maxwell-Boltzmann, que era esta suma justamente sobre los e elevado a menos beta epsilon r. Ahora, vamos a mirar primero el tema de las partículas, ver que coinciden y ver qué condición o qué circunstancia ocurre en base a esa situación. Ahora, si yo recuerdo, el número de partículas que tengo en un gas de bosones cumplía esta relación. Para cada estado R, el número de partículas que yo tenía en ese estado estaba dado a través de esta expresión de acá, donde tenía este signo negativo. En el caso de los fermiones, lo que yo tengo acá nuevamente es para cada R una distribución, pero en la misma forma, excepto que en vez de tener este menos, tengo este más acá. Y la diferencia repercute, es justamente lo que explica el comportamiento del número de partículas por estado, en que yo en bosones no tengo ninguna limitante. Esta curva puede llegar a valores muy altos para pequeños beta epsilon. Sin embargo, acá, para pequeños o para cualquier combinación que yo quiera, esta función siempre está acotada con 1. O sea, yo puedo tener NRs que van de 0 a 1. El 0 significa que no tengo ninguna en ese estado, el 1 en que está ocupado el estado. Y eso está justamente gracias a este signo positivo acá. Yo puedo combinar ambas en una fórmula única en que yo al final voy a escribir aquí más menos. Lo que me tengo que recordar cada vez que veo esta ecuación es que este más está representando los fermiones y el menos está representando los bosones. Ahora, en la aproximación clásica, uno puede ver que justamente esta expresión termina coincidiendo y el número de partículas coincide. ¿Por qué? Si yo en un sistema clásico tengo una energía mayor, voy a tener que las partículas hay mucho más estados que pueden acceder. Las partículas, en consecuencia, yo al final voy a diluir tanto las posibilidades, de modo que cada partícula, la probabilidad de encontrar a dos partículas en el mismo estado es muy baja. Lo cual va a significar que justamente el número por estado va a ser mucho menor que 1. O sea, hay muchos estados desocupados y hay muy pocos ocupados. Y la consecuencia inmediata de eso es que si el n es muy pequeño, y yo tengo en ese minuto que tengo poca distribución, yo voy a tener que este factor de acá va a ser muy grande, lo cual va a llevar a que este factor acá, como va a ser muy grande, va a hacer que este de acá sea despreciable, que yo lo pueda despreciar, y eso va a llevar a que este factor acá va a llevar 1 sobre, o sea, va a aparecer acá arriba con los signos negativos. Y como era en delante un número muy grande de esta forma de acá, ahora va a ser un número muy pequeño, lo que coincide con esta condición de acá. O sea que esto es la distribución tan para alta temperatura, en buenas cuentas, básicamente, porque tengo ahí muchos estados posibles, tanto de Fermi-Dirac como Bose-Einstein, ambos coinciden, el más menos desapareció, ya no lo tengo, las dos están coincidiendo. Y si ahora yo ajusto el alfa correspondiente, coinciden también con la distribución de Maxwell-Boltzmann y las tres distribuciones tienen exactamente la misma situación. Eso está mostrado en esta gráfica, en que tengo el número de partículas según el beta epsilon más alfa. El alfa acá está representado por el menos el potencial químico partido por kT. ¿Okay? Esa es la relación directa que hay entre el alfa y el potencial químico. Consecuencia, lo que yo voy a tener acá son las tres curvas, las tres distribuciones. En el caso de Fermi-Dirac es la línea roja. Para baja epsilon, beta epsilon más alfa, me encuentro por acá, negativo de hecho, y el valor acá es cercano a 1, esto es baja temperatura básicamente. Tengo que los estados están muy, muy abajo, muy ocupados, porque tengo pocos estados disponibles, así que todos los estados están ocupados. No sobrepasa el 1, o sea que yo tengo que el principio de exclusión se está cumpliendo, y a medida que yo voy aumentando la temperatura, voy a obtener o aumentando este beta epsilon más alfa, en verdad, esa es la expresión correcta, voy a obtener de que este número va a bajar a valores muy pequeños. Si lo comparo con Bose-Einstein, Bose-Einstein no tenía esa restricción y yo voy a tener acá que se me dispara. Aunque yo aquí solamente tenga 3, esta curva aquí va a seguir, voy a tener muchas partículas por cada uno de los estados, así que no tengo este problema y la curva se dispara. Sin embargo, cuando yo tengo una temperatura más alta,
voy a tener que esta curva va a coincidir con la otra y por eso que ambas curvas coinciden a alta temperatura o alto beta epsilon más alfa. Van a coincidir las dos curvas y yo no tengo ninguna diferencia entre el spin que tengan las partículas. Si ahora miro la distribución Maxwell-Boltzmann, me voy a dar cuenta que la Maxwell-Boltzmann se encuentra entre ambas y en la parte de altas temperaturas coincide perfectamente con ellas, de modo que las tres distribuciones en el límite clásico son completamente equivalentes en el límite clásico. Veamos ahora qué es lo que pasa, qué otra consecuencia tiene directamente para la función partición. Para ello lo que vamos a hacer es mirar el alfa, porque el alfa hay que determinarlo en función de poder trabajar con las funciones particiones, porque es el multiplicador de Lagrange que me asegura que el número total de partículas que estoy representando con la función partición es igual a este n. Así que yo tengo esta ecuación, que es la que me va a definir el alfa, y la voy a mirar en el límite de que alfa más beta epsilon sean o sea, este factor epsilon, elevado a alfa más beta epsilon, sea muy grande y yo tenga justamente esta suma, pero no sobre 1 sobre este factor más menos 1, sino directamente como este factor, pero con el exponente negativo. Así que en ese minuto, yo voy a tener que, tengo esta condición de acá, que es la que acabo de ver ahora en este límite, que es básicamente lo que vimos como componentes aquí del, mejor mostrado a través de estos factores acá, es el límite que estos acá son grandes, de modo que aparecieron acá arriba. En consecuencia, yo tengo que, perdón, era este límite acá. Esta es la expresión que está quedando justamente en esos límites. Y yo sé que tiene que cumplirse de que la suma sobre todos estos R's, que aquí está la suma, me tiene que dar el N. Ahora, si yo reemplazo esto acá, si se fijan, el R está afectando al epsilon R. No afecta al alfa. De modo que si yo reemplazo esto acá, el factor alfa me va a salir acá adelante, fuera. En consecuencia, si yo ahora tomo el logaritmo de esto, va a quedar como el logaritmo del e elevado a menos alfa más el logaritmo de esta suma, que es lo que estamos viendo acá, en donde este n obviamente está reemplazado por el e elevado a menos beta epsilon r. Así que este es el factor que nace de esta suma, y este factor de acá es el que cuando yo apliqué el logaritmo, porque era un e elevado a menos alfa que estaba acá adelante, ese al aplicar el logaritmo me va a quedar directamente el alfa, el menos alfa, y al pasarlo al lado de acá me queda como alfa positivo. Este me está quedando como logaritmo del n, al pasarlo para el lado de allá me queda como menos logaritmo. O sea que esta expresión de acá es el logaritmo de esta, usando esta expresión para el n y teniendo en cuenta que el e elevado a menos alfa puede salir fuera de la suma y en consecuencia se le puede aplicar el logaritmo en forma directa. Esta es nuestra expresión para calcular el alfa para el límite clásico solamente, para ambas distribuciones. Ahora, si yo me voy a mirar las funciones partición, tengo que recordar de que la función partición Bose-Einstein tenía esta forma. Yo tenía el alfa n menos la suma con el menos. O sea que Bose-Einstein tenía menos acá, menos acá. Si me voy a Fermi-Dirac, tengo una expresión muy similar, pero tengo acá un más y acá un más. Eso significa que yo puedo combinar ambas, en que las puedo escribir de esta forma. El logaritmo de la función partición de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac es igual al alfa n, que es en ambos igual. Este más y menos acá, perdón, menos y más queda como más menos, y este menos y más queda nuevamente como más menos dentro de la expresión, pero de esta forma consolidé las dos expresiones en una, teniendo presente que cada vez que yo tengo un bosón, voy a tener que usar el caso negativo y cada vez que tengo un fermión, el caso positivo. Ahora, si yo esto lo trato de combinar, esta es la expresión que acabamos de ver, vamos a ir a este límite, que es el límite clásico, lo vamos a introducir acá. En ese caso, yo puedo expresar esta ecuación de esta forma acá. Lo que está pasando es que aquí yo tengo este logaritmo, acá tengo este. Ups, perdón, esa no era la idea. Pero el logaritmo de esto pasa por el hecho de que yo aquí tengo la suma correspondiente. O sea, yo aquí en este minuto reemplacé esto acá, me voy a hacer el desarrollo del logaritmo en buenas cuentas, porque el logaritmo de 1 más x para un x pequeño va a ser igual al x. En consecuencia, tengo acá justamente ese resultado, pero queda con el signo que está acá adelante. En consecuencia, queda este argumento acá con su signo dentro de la suma. Ese es el límite del logaritmo para justamente cuando yo tengo un 1 más o menos un factor pequeño. Y en consecuencia, si yo miro, acá yo tengo un más,
con un más o un menos con un menos, de modo que al final siempre va a ser positivo, porque cuando los dos son menos se compensan, no sé, menos por menos da más. Y esto acá me está dando la expresión que ya tenía para el número n, de modo que yo al final mantengo este alfa n, y esto aparte acá va a quedar como un más este factor de acá, que es sencillamente n. Así que el logaritmo de estas funciones partición, Bose-Einstein o Fermi-Dirac, va a ser igual a alfa n más n. Ahora voy a despejar el n, lo puedo expresar, o sea, perdón, no despejar. Voy a obtener el n que yo tenía antes, en la lámina anterior, en que yo había calculado el alfa, que era el cálculo del alfa, era esta expresión de acá. Entonces ahora yo tengo esa expresión de aquí, tengo que vale esta expresión y vale esta expresión. O sea que yo ahora puedo escribir esta expresión de acá en función de lo que es Maxwell-Boltzmann, porque ya vimos que esto era el logaritmo justamente Maxwell-Boltzmann. En consecuencia, yo si reemplazo eso acá, obtengo una relación entre el logaritmo de Bose-Einstein, de la función partición Bose-Einstein-Fermi-Dirac, con una expresión de lo que es la función partición de Maxwell-Boltzmann. Y esto acá es el resultado de ese ejercicio, que tiene esta forma curiosa en que cuando uno lo reemplaza, porque aquí tenemos este término de acá, al reemplazarlo me va a quedar el n multiplicado por el logaritmo de n, me queda el otro n, aquí está el n multiplicado por el logaritmo de n, el otro n, y me queda este otro término que es el logaritmo de la función partición Maxwell-Boltzmann. Y ahora, si uno mira esto inicialmente, no entiende bien lo que está pasando, qué es lo que es toda esta ensalada realmente de n's, pero si se acuerda que tenemos una expresión que el logaritmo de n factorial se puede calcular como n el logaritmo de n menos n, vemos que lo que está escrito acá es menos n factorial. O sea, que si yo le retiro el logaritmo, le hago una exponencia, un e elevado a esta expresión, termino con esta relación entre las distribuciones. Y esto es la función partición. O sea, que la función partición, Bose-Einstein-Fermi-Dirac, es igual a 1 sobre n factorial la función partición Maxwell-Boltzmann. Lo que estoy viendo acá es la solución de la paradoja de Gibbs. Porque dijimos que la función partición que teníamos originalmente, la que comencé aquí nuevamente, la que usé inicialmente, era que tenía un problema, que tenía la paradoja de Gibbs, en que al final, en el cálculo de la entropía, como la entropía es una función expansible, tenía que el duplicar el tamaño del sistema, tenía que llegar a una duplicación de la entropía, y eso no se daba a menos que la función partición que yo tenía originalmente se corrigiera a través de 1 sobre n factorial, que justamente elimina combinaciones por el hecho que las partículas son indistinguibles. Lo que ocurre en mecánica cuántica. En mecánica cuántica, tanto los bosones como los fermiones son partículas indistinguibles. En consecuencia, estos son funciones de partición calculadas con con partículas indistinguibles, y esto acá, que estaba calculado originalmente como funciones de particiones, o sea, de partículas distinguibles, se está transformando acá a través de esta división con el n factorial en también un término que es equivalente. O sea que la paradoja de Gibbs en el hecho de que yo tengo que ser comparable las funciones particiones en el límite clásico de las funciones mecánica cuántica con la tradicional que tenemos, me resuelve automáticamente la paradoja de Gibbs, introduciendo directamente el 1 sobre n factorial. Este es el resultado directo, y todavía queda para beneficio de comparación acá todavía el potencial químico, que es directamente menos el alfa, es menos el alfa, es directamente igual al beta gamma. En consecuencia, yo tengo que, lo puedo expresar, este en buenas cuentas está representando el alfa. Entonces, tenemos que, acá abajo tenemos la situación de Bose-Einstein, que llega acá a esta temperatura, que es la temperatura de condensación, y aquí tengo el condensado. Esta es la línea de Bose-Einstein. Esta es la línea de Fermi-Dirac, que se dispara y no tiene ningún tipo de condensación. Y esta es el alfa que aparece en función del caso clásico de Maxwell-Boltzmann, que obviamente en este límite de acá coinciden, y yo aquí lo modelo en forma clásica con Maxwell-Boltzmann, y en esta parte de acá abajo claramente voy a tener que diferenciar y voy a tener que modelar ya sea como Bose-Einstein o como Fermi-Dirac, porque el límite clásico no es más el correcto en este minuto. Pero aquí es interesante comparar los alfa para ver justamente que esa coincidencia correspondiente.